Estamos ya con Jaime Delgado, vocero de la bancada oficialista en el Congreso de la República. Bueno, hay varias cosas que quisiéramos compartir, preguntarte, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenos días, Buenos gusto días. estar aquí. Bueno, ¿cómo preocupados están por lo que ha pasado en Quiteni? Porque la verdad que las noticias que nos llegan son para empezar a comprar velas, ¿no? Bueno, muy preocupados, por supuesto, ¿no? Porque esto está demostrando que estos individuos no tienen escrúpulos y que saben que el gasoducto de Camisea es un tema sensible, sensible sobre todo por la generación de energía eléctrica. Entonces, por supuesto que estamos preocupados. Y sobre todo cuando comienza a revelarse datos como que estos individuos están pidiendo cupos. Bueno, pero eso no es novedad, ¿no? No es que sean... No es novedad. A propósito de eso. Lo que está ocurriendo es que efectivamente cuando el Estado peruano comienza a intervenir en estas zonas que han estado liberadas, que han estado abandonadas a su propia suerte, donde ellos finalmente imponían la ley, están generando este tipo de reacciones, pero el país no debe amilanarse frente a esto, porque realmente lo que necesitamos es combatir de manera frontal y el país tiene que estar unido alrededor de este tema. Bueno, ¿qué se está haciendo de pronto desde el Congreso? El presidente de ayer ya les ha dado un jalón de orejas, han dicho que se aceleren en los proyectos de ley como el negacionismo, también relacionado al tema del terrorismo. Bueno, hay varios proyectos de ley. Uno es el negacionismo, efectivamente, y ustedes son testigos de que esto ha generado polémica, sensibilidad. No hay digamos, concordancia de todas las bancadas con relación a este tema, sobre todo por la posibilidad de que esto, digamos, pueda prestarse a un recorte de libertad de expresión. Entonces, en las discusiones en comisión se tendrá que ver, digamos, cuál es el punto apropiado para no caer en una situación de ingenuidad, ¿no? Porque efectivamente podríamos estar, digamos, con una debilidad frente a individuos que no reniegan de su pasado terrorista y comienzan más bien a propagar ideas de que esto no fue tan malo como lo que realmente fue, y jóvenes incautos que no saben de la historia terminan involucrándose en estos movimientos. O sea, no podemos caer en esa ingenuidad, pero efectivamente hay una tarea pendiente desde el Congreso y desde toda la sociedad civil para enfrentar esta situación. ¿Estas dos cosas están vinculadas? ¿Crees que hay una coordinación entre Movadef o lo que hacen los Movadef con lo que ocurre en el Brain? ¿O es que no tiene nada que ver, que son vertientes distintas? Yo creo que hay una ideología que si en algún momento pensamos que se había desterrado, no fue así. O sea, hay gente que no cree en el Estado de Derecho, no cree en este sistema democrático, cree todavía que la única solución es tomar al poder por las armas, por la violencia. Y esto nos ha costado miles de vidas y ha costado al país pues un retraso tremendo. Entonces, lamentablemente todavía hay gente que piensa así, y eso hay que combatirlo desde dos frentes. Uno, desde el frente ideológico, y aquí los medios de comunicación tienen que jugar un rol importantísimo, recordando a la gente y particularmente a los jóvenes qué significó Sendero y el terrorismo en el país, y por otro lado, el frente militar, que es importante tenerlo en cuenta y fortalecer y dar todo nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales para que puedan enfrentar estos movimientos violentistas. Ahora, hay toda una estrategia de parte del Ejecutivo con respecto a la zona del Brain. Sin embargo, Sendero Luminoso ha declarado zona liberada a Quepachato y también a Quiteni. ¿Cómo toma usted eso? Bueno, ellos podrán decir lo que sea, pero el Estado finalmente tiene que imponer el Estado de Derecho y tiene que imponer el orden. Y en ese sentido, yo creo que en este caso las empresas privadas que han sido víctimas de esta situación, ya con esta experiencia se tiene que trabajar de manera más articulada con las Fuerzas Armadas y policiales, porque ellas también han estado sensibles frente a esta situación.
Fíjense, lo que ocurre es que muchas veces cuando las Fuerzas Armadas y policiales quieren intervenir, es la propia población, en este caso las empresas, que ven, digamos, que la presencia militar más bien puede generar una provocación frente a los elementos que saben que están merodeando la zona. Entonces, pensaron, entre comillas, que, digamos, con una presencia discreta o una ausencia de Fuerzas Armadas y policiales podían estar mejor protegidos, cosa que Pero no el es así. ministro del Interior no puede decir, mira, esto es una desinteligencia. Primero que la verdad que habría que preguntarle qué cosa es una desinteligencia, porque es una torpeza de pronto. Bueno, Y entonces, el uso de palabras que de pronto no te llevan a una conclusión rápida es una forma de disculparse, ¿no? Porque, ¿cómo es una torpeza? Pero lo que pasa es que hay cosas que tienen que tratarse con mucho tino cuando son difundidas públicamente, porque obviamente hay situaciones de intervención que en cada caso ameritan pues la discreción, la inteligencia, digamos, para la actuación. En este caso, el resultado es que algo falló, ¿verdad? Claro. Porque obviamente si hubiéramos tenido una zona digamos, en otras circunstancias de protección, probablemente se hubiera disuadido, o probablemente no. Pero el que no toma la sabemos. decisión Sí. finalmente es la autoridad, en función del riesgo, de la información que se Claro. tiene. Y entonces no se puede decir, bueno, la culpa es mitad, ¿no? Ustedes de la empresa porque no querían que estemos ahí. Bueno, pero recordemos de que esta zona es tremendamente extensa, ¿no? Son 700 kilómetros del gasoducto. Y son puntos claves en los cuales se tiene que hacer mantenimiento permanente. Y esto es un tema de la empresa privada. Entonces, obviamente, siendo el gasoducto un punto sensible, como lo son las torres de alta tensión, que sabemos todo lo que nos sucedió durante décadas, que nos tuvieron con apagones constantes. O sea, son puntos donde efectivamente se tiene que tomar ya una intervención mucho más drástica por el riesgo de que efectivamente se produzca Pero los el atentados. ministro no previó eso. Mira, yo no me atrevería a adelantar juicios ni opiniones. Yo esperaría, digamos, de que el propio ministerio pueda investigar con todos los elementos de juicio y tampoco no podemos pretender de que nos revele, digamos, las estrategias que se están utilizando y el por qué la intervención o no en cada caso, ¿no? Bueno, es que preocupa este tema y es Sí. por eso que es el interés público, ¿no? Pero también hay otro tema en agenda y es que los aportantes del FONAVI, para lo cual hemos convocado para esta entrevista, ahora, aparte de haberse inscrito en el registro a través de la web y otros mecanismos, tienen que probar que, bueno, han aportado todo ese tiempo al FONAVI para que luego se les devuelvan los aportes. Pero esto no retrasa aún más el trámite. No, porque este es el trámite que ha estado establecido en el cronograma, ¿no? La primera parte ha sido la inscripción. La inscripción significa yo me llamo Juan Pérez y he aportado al FONAVI, mi DNI y punto. O sea, la segunda etapa consiste en construir el historial. El historial significa yo he trabajado de tal año a tal año en tal empresa, de tal otro año a tal otro año en tal otra empresa. Esos son los datos que se tiene que proporcionar al sistema para que el sistema pueda verificar ¿No si podría realmente... hacerse esto en los mismos padrones, en los mismos registros de la web? Bueno, por un tema de ordenamiento, por un tema de mejor sistematización se ha hecho este procedimiento que ha estado establecido, ¿no? Entonces, ahora, tampoco es una cosa muy complicada, porque todo eso se hace a través de la web. Y no es que la gente va a tener que ir con sus papelitos, sus documentos, boletas, etcétera, a presentar. O sea, lo que tiene que registrar son los periodos en los cuales ha trabajado y el empleador. Lo propio se va a hacer con los empleadores que durante esos periodos han estado cobrando, reteniendo aportes de FONAVI, también van a presentar esa declaración, de tal manera que se cruce esa información. Y solo en aquellas circunstancias en donde esta comisión considere que se necesita acreditar un dato, por ejemplo, se consulta con la ONP y dice, mira, este señor que dice que ha aportado estos 5 años en realidad no aparece en el sistema, entonces, oye, pídele algún comprobante. Y eso se tiene que hacer por una razón sencilla. El Estado tiene que devolver dinero, tiene que pagar. Y no quisiéramos que suceda
por ejemplo, que se descubra que una persona que nunca trabajó termine recibiendo dinero, simplemente porque, digamos, el Estado confió en la buena fe de quien está declarando. Entonces, estos son dineros que tiene que desembolsar al Estado y tiene que actuarse con rigurosidad. Y repito, no es un procedimiento demasiado complicado. Ahora, ¿y esta etapa cuánto tiempo va a tomar? Esta etapa comienza el 26 de octubre, ¿no? Luego, en el mes de noviembre, comienza una etapa donde los empleadores van a tener que suministrar esta información. Y la comisión va a cruzar esto de tal manera de que, repito, si en algún caso se encuentra que hay necesidad de presentar alguna documentación, entonces se les informará a los... Ahora, y todo esto pensando en cuándo empezarían a pagar. Bueno, ese es otro tema importante, ¿no? Porque... Pues el otro día alguien decía, no, lo Sí. que pasa es que este gobierno lo que ha puesto es tantos pasos como para que el asunto quede para el próximo Estamos gobierno. hablando de millones de personas, ¿no? No, claro, O sea, pero también tiene sentido, ¿no? Al final 2016, miren, ¿sabe qué? Ya el otro le tocará. pero mira, o sea, este gobierno más bien lo que ha dado son muestras claras de que se va a respetar lo ordenado en esta ley. Y se ha establecido un cronograma que se está cumpliendo, se está respetando para precisamente un acto de responsabilidad, porque nosotros en todo momento hemos dicho, ¿no? O sea, el Estado no puede hacer perro muerto. Y no estoy hablando de gobiernos, sino como Estado en su conjunto, no puede volver a repetir ejemplos de esta Debe naturaleza. continuar con la política ¿No es del cierto? gobierno. Donde fijamos un aporte, lo suspendemos y nos quedamos con esto. Entonces, Claro. Pero entonces este gobierno va a pagar. va a pagar, va a pagar. O sea, eso no se pasa al siguiente. Va a pagar. Y lo que se está determinando es cuál es el monto, ¿no? Esa es una gran interrogante. ¿Cuál es el monto realmente de estos aportes? Y fijado eso, entonces ya se van a abrir cuentas individuales con los certificados o constancias individual de cada uno que dice, bueno, has aportado tanto tiempo y te corresponde tanto. Entonces, eso ya va a habilitar, digamos, de que en tanto haya la disponibilidad de dinero, comience a pagarse a los aportantes. Ujú. Ahora, antes de finalizar esta entrevista, ¿qué opinas sobre el tema del pedido de indulto humanitario para Fujimori? Bueno, yo tengo entendido de que hoy se estaría presentando esta solicitud y lo que estamos haciendo nosotros simplemente es esperar que se cumplan los procedimientos. Esto corresponde al presidente de la República, es una prerrogativa del presidente de acuerdo a la Constitución. Hay procedimientos, hay normas, se tendrán que evaluar. Este es un tema sensible, es un tema que puede dividir al país porque hay un sector que está a favor, otro sector que está en contra, y lo que garantiza una decisión apropiada es una decisión objetiva. Si se cumplen los requisitos, tanto legales como del estado de salud del señor Fujimori, el presidente de la República, confiamos, tomará la decisión más apropiada. Es una decisión difícil, por cierto. Por eso, mientras más objetiva sea... Pero no es una cuestión médica, ¿verdad? Es una cuestión política. Bueno, es una Porque cuestión... el presidente va a pensar políticamente también. Sí, yo creo que hay una combinación de elementos, ¿no? O sea, hay un factor político, un factor jurídico, un factor eminentemente de salud. Todos estos elementos se tienen que combinar, y desde el punto se de vista tienen que conjugar. político, ¿usted diría que le resulta conveniente o perjudicial al gobierno indultar a Fujimori? Bueno, hay pro y contra en esto, ¿no? Seguramente si se diera el indulto, hay un sector que va a quedar, digamos, contento, decir que el señor Fujimori está liberado, ¿no? Y que Ollantaytamala es un presidente bondadoso, y habrá otro sector que diga, oye, este señor es un reo que está cumpliendo un delito, que está cumpliendo una pena, que ha reconocido su culpabilidad. ¿Pero por cuál tendría que jugarse? Es una decisión difícil. O sea, por eso... Jaime Delgado, ¿qué haría? No, Jaime Delgado no es presidente. No, pero Jaime Delgado tiene lo que vamos a hacer nosotros y lo que estamos haciendo es, en todo caso, en las reuniones internas, discutir y en su momento, digamos, expresar nuestra opinión a nuestro presidente, pero apoyarlo en la decisión que él va a tomar, que es una decisión sumamente difícil. ¿Y en la bancada están divididos o están todos de acuerdo? No es un tema que nosotros hayamos puesto como prioridad. Pero sí lo han conversado. Lo hemos conversado y hay diversas opiniones, ¿no? Pero siempre vamos a confiar en que el presidente tome la mejor decisión.
Bien, muchas gracias, congresista Jaime Delgado, de la bancada nacionalista.